La idea un poco hoy va a ser intentaros resumir lo que sería la genética en el TDAH y luego para qué sirve todo este conjunto de análisis y qué utilidad tiene real para vosotros, para vuestros hijos o para familiares que tengan este problema. En principio, bueno, recordar que he utilizado materiales docentes del laboratorio Rubió, fundamentalmente porque en este momento en España este análisis farmacogenético lo lleva una empresa privada que digamos, se segregó de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundamentalmente llevada por genetistas, y el laboratorio Rubió hace un poco de intermediario del producto. Entonces, bueno, reconocer un poco de dónde vienen un poco los materiales, aunque el conocimiento ya venía de antes, porque ya os digo que yo estoy especialmente interesado en la farmacogenética. Sin intentar, digamos, enrollarme con la genética, sí que es importante recordar varios temas en genética. Por una parte está el ADN, luego el concepto de gen, luego el concepto de variación genética, la farmacogenética y la epigenética. Intentaré delinear, describir un poco lo que son los conceptos para que luego entendáis cómo se llega al análisis farmacogenético que luego puede tener utilidad para el tratamiento de los niños con TDAH. El ADN es la molécula de la herencia. De alguna forma sería como el libro donde se encuentran todos los datos que se necesitan para que de alguna forma se pueda transformar toda esa información en lo que es el elemento principal de nuestro cuerpo humano, que son las proteínas. De alguna forma, el ADN de cada sujeto humano sería como el manual de instrucciones que permite que desde el nacimiento se acabe generando un ser humano con esas características. Y la variabilidad empieza pues desde la variabilidad en el color de los ojos, la variabilidad que podemos tener en el pelo, en el color del pelo, pero la variabilidad se extiende hasta la distinta expresión de todo tipo de trastornos, no solo mentales, sino también trastornos somáticos, en las distintas personas. Y eso viene marcado, no quiere decir que esté determinado completamente, pero viene marcado por ese manual de instrucciones, que es el ADN. Los genes, bueno, recordaros que están ubicados en regiones del ADN y los genes es un poco el gen es un poco la base de la proteína. De alguna forma, lo que se plantea es que las diferencias que existen entre los distintos sujetos humanos vienen marcadas por las pequeñas variaciones que existen en los genes. No hay grandes diferencias entre todos los seres humanos, pero esas pequeñas diferencias marcan una distinta expresión en proteínas y obviamente pues eso hace que haya sujetos morenos, que haya sujetos rubios, que haya sujetos con los ojos azules, con los ojos marrones, que haya sujetos que, por ejemplo, tengan una determinada enfermedad cuando el hermano, pues por ejemplo, no la tiene. Se ha demostrado que la mayor parte del ADN es idéntico, es decir, hasta un 99,9%. Es decir, solo un 0,1% se podría decir que es la diferencia que existe entre los distintos seres humanos. Pero esa diferencia es lo suficientemente importante como para que, asociado con una serie de factores ambientales, la expresión sea diferente. Es decir, tengamos lo que os decía antes, el sujeto de pelo rubio, la persona de ojos azules o la persona que debuta con una determinada enfermedad a los 40 años llamada, por ejemplo, pues esclerosis múltiple. Es decir, pero esa pequeña variabilidad es la que de alguna forma nos hace diferentes en todos los contextos, no solo para lo patológico, sino también para nuestras características individuales. De alguna forma, lo que se ha visto es que las variaciones más determinantes en el ADN están determinadas fundamentalmente por los polimorfismos, los llamados polimorfismos nucleares simples. Esos polimorfismos es lo que los especialistas en genética están estudiando y lo que se han ido desarrollando con los proyectos como el proyecto Genoma para buscar esas pequeñas diferencias que marcan las distintas características individuales de los sujetos. Es verdad que fundamentalmente este tipo de proyectos se han generado buscando fundamentalmente la utilidad fundamentalmente sobre el tema del tratamiento o la prevención o incluso la susceptibilidad a determinados trastornos o incluso la respuesta a determinados fármacos.
Se han catalogado hasta 15 millones de polimorfismos, es decir, de diferencias sobre determinados genes, y esto marca dos elementos principales: la predisposición de determinadas personas a tener determinadas enfermedades, y luego que las personas podamos tener respuestas diferentes ante fármacos a las mismas dosis. Asimismo, se puede decir que los polimorfismos también vienen a marcar la respuesta en cuanto a la eficacia que tienen los tratamientos y a los efectos secundarios que tienen los tratamientos sobre los distintos sujetos. Esto es clave. Es decir, hasta hace relativamente poco no se entendía por qué a una dosis similar, dosis que llamábamos estándar, las respuestas en las personas eran completamente diferentes. Y eso venía determinado fundamentalmente por esos polimorfismos. Entender y poder conocer de antemano cómo va a responder una persona puede fácilmente permitir que no se den determinadas situaciones. Dentro de la tesis que yo realicé, estudiábamos fundamentalmente la distinta respuesta que se daba a un fármaco que hay en psiquiatría, que no es para el TDAH, pero que es para otra enfermedad. Esa tesis partió fundamentalmente de, desafortunadamente, dos efectos adversos en un hospital psiquiátrico por los cuales fallecieron 2 pacientes. Es decir, entonces, esa diferencia, ese tipo de pacientes, cómo esos pacientes habían sido tratados de la misma forma que el resto y sin embargo habían respondido de forma diferente, y eso había desafortunadamente acabado en el fallecimiento de ellos. Eso, obviamente, son singularidades, pero claro, singularidades que de poder predecirse son muy útiles. El proyecto Genoma Humano, que fundamentalmente fue liderado por científicos de los Estados Unidos, aunque luego tuvieron que utilizar al resto de la comunidad científica, lo que buscó fue poder describir todo el genoma humano. Se empezó también con el genoma de animales, pero luego se acabó con el genoma humano. Y luego, desde 2008 al 2010, se planteó otro proyecto, que era descubrir eso que es lo que marca la variabilidad, que son los polimorfismos. Y eso es lo que se continúa buscando, los distintos polimorfismos. De hecho, actualmente, en la mayor parte de las especialidades médicas, en lo que se está trabajando es en la búsqueda de polimorfismos. Es decir, cómo se puede... Es decir, qué tipo de trastornos están relacionados con determinados polimorfismos, para de alguna forma poder prever, no poder anticiparse, pero por lo menos poder prever determinadas áreas, como puede ser la respuesta a fármacos, como puede ser el que alguien que tiene un determinado trastorno tenga otro también con más frecuencia, y poder adelantarse. Al final, de alguna forma, lo que busca la medicina ahora ya no es una medicina solo medicina curativa, es una medicina preventiva, es una medicina de anticipación, es decir, es anticiparse a la predicción del problema. La farmacogenética, que fue el área donde yo inicié mi tesis, trata fundamentalmente de entender cómo se producen respuestas diferentes ante los fármacos en sujetos diferentes. Es decir, cómo hay unas respuestas individuales y que vienen determinadas fundamentalmente por su mapa genético, es decir, por esos polimorfismos. La mayoría de los fármacos se sabe que solo funcionan en 1/3 de los pacientes, que la toxicidad es una de las principales causas de mortalidad, que las reacciones adversas generan hospitalizaciones y que en un 81% de los ensayos clínicos esos fármacos tienen que ser retirados por una falta de eficacia o por la toxicidad. Entonces se estima que esos factores genéticos vienen a determinar casi más de los 3/4 de esa responsabilidad que genera en la aparición o no de efectos secundarios. De alguna forma, la farmacogenética lo que busca es ese fenómeno de anticipación, es decir, poder predecir qué sujetos van a reaccionar de forma ineficaz a un determinado fármaco o van a experimentar un efecto secundario que no se da en la mayor parte de la población, solo se da en un tanto por ciento pequeño. Pero claro, si ese tanto por ciento pequeño es tu hijo o es tu familiar, digamos, con que simplemente se le realice, en este caso, ese análisis genético, te permitiría prever a lo mejor un efecto adverso grave, como el que os contaba antes del hospital psiquiátrico y el fallecimiento de estas dos personas. De todos modos, no quiero ser determinista. Os decía antes que en un 99,9% somos iguales todos, en un 0,1% somos diferentes. Pero claro, la genética no lo determina todo. Y más además cuando estamos hablando de trastornos mentales. Los trastornos mentales, el elemento ambiente es clave. Por eso se habla de epigenética, que es la combinación de los factores de contexto con el componente o la variabilidad genética. De alguna forma se ha visto que el ambiente, y por ambiente entendemos
las relaciones interpersonales. Por ambiente entendemos el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Por ambiente entendemos el tipo de dieta que utilizamos, el ejercicio. Es decir, son elementos que, obviamente, después de muchos años acaban modificando y se ha visto que acaban modificando progresivamente determinadas áreas del ADN. Y eso, de alguna forma, no en esa generación, pero en generaciones subsiguientes, acaba teniendo consecuencias con la aparición de nuevos polimorfismos que hacen más probable que aparezcan determinados tipos de problemas o que, por ejemplo, pues en un momento determinado, hablando de muchos años, se transforme un poco hasta la constitución humana. De alguna forma, la idea es transmitiros que la genética es importante, sobre todo es un complemento para los médicos, pero no es clave, es decir, no es lo único.